Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a En el Diván, un nuevo programa hoy martes 14 de noviembre, un programa muy interesante con un tema espectacular y bueno, le doy paso a mis compañeros por aquí. Comenzamos contigo, Jennifer. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Encantados de estar aquí otro martes en el diván. Y como dijo Josías, otra vez tenemos un temazo. De esos que a ustedes les encanta. Carlos, cuéntales. Sexo con culpa. Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas, identificados con esto de la culpa. Otros dirán, no, no, para nada. Pero vamos a analizar el tema, ¿ok? Porque es bastante interesante, nos pasa a muchos. ¿Por dónde estamos siendo retransmitidos? Por Spotify, por favor, escúchenos, ¿ok? El podcast de En el Diván. Sí, nos pueden Así. encontrar en Spotify como en el Diván, nos pueden encontrar en YouTube como en el Diván Ecuador y obviamente nuestras páginas en Instagram en el punto diván y también en Facebook como en el Diván Ecuador. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes personales, en el caso de Carlos, sí, Carlos Carpio, en el caso de Jennifer, sí, punto Jennifer G, y en mi caso como Josías Tenesaca en Instagram. Muy bien, y bueno, tenemos un tema muy interesante, sexo lleno de culpa. Sexo lleno de culpa. Yo creo que algún punto por el que podríamos comenzar es que precisamente podemos hablar qué es el sexo para el psicoanálisis. ¿Dónde cae la culpa en el psicoanálisis en la sexualidad? Muy bien, porque es ¿no? un programa de psicoanálisis, así que... Y bueno, yo quisiera argumentar sobre eso en primer lugar, que en la sexualidad, desde un punto de vista general, podríamos decir de que está de alguna forma muy pero muy blindado esto de qué está bien y qué está mal. Para el psicoanálisis en general, la sexualidad no es un punto de partida, es un punto de llegada. Es decir, no hay un debería en lo sexual. Eso nos dice Freud ya desde 1905 en su texto Tres ensayos para una teoría sexual, donde nos habla un poco, mira que es un texto ya muy antiguo, por ahí la gente podrá decir, uy, es un texto que está en desuso, yo les diría, léanlo, porque precisamente nos está diciendo cosas que vemos hoy en día. Así es. Y entre las cosas que nos habla Freud en aquel texto es precisamente cómo la característica de nosotros los seres humanos de poder tener una diversidad en lo sexual, ¿no? Entonces esto plantea muchos inconvenientes. Polimorfos, dijo, ¿no? Sí, precisamente hay muchos caminos por los cuales la sexualidad se puede desarrollar y precisamente ese es un problema, porque existe una moral, existe una ley, existe una religión, existe una cultura, vendría a ser prácticamente, que es la que va a determinar cierto sesgo a esos caminos que la sexualidad quiere recorrer. Entonces, entre ese trayecto que le pone la cultura y el deseo propio, hay un conflicto. Y ahí viene la famosa culpa, es decir, poder yo ceder a mis deseos propios. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que en la sexualidad para mí es satisfactorio? Porque esa es otra característica que podemos darnos cuenta en el psicoanálisis, que la sexualidad es única, que no se repite ni se puede tampoco repetir la forma de placer. Es decir, la satisfacción es propia y personal. Entonces, de esa manera, lo que con una pareja funcionó, con otra es un abismo completo. Cada encuentro sexual, cada disfrute sexual es muy particular. Y de esa manera te lleva a la elección. Para mí en ese aspecto es muy importante entenderlo como la sexualidad en el psicoanálisis vendría a ser esta diversidad y al mismo tiempo de ser diverso, la cultura choca contra eso y te plantea ciertos límites. Y esos límites se llaman culpa, porque precisamente no poder hacer lo que uno quiere va a generar culpa en las personas. ¿Qué les parece por ahí? La culpa que si no tienes te la inculcan. Pero, ¿verdad? Exacto. Entonces, a mí este texto se los recomiendo mucho de Tres ensayos por una teoría sexual, porque justamente ella habla cómo la sexualidad es lo que lo hizo famoso a Freud, entre otras cosas, ¿no? Si estuviéramos en los tiempos de Freud, habría muchos hate, ¿no? Si, Claro. digamos, si hubiese internet en los tiempos de Freud, hubiesen habido muchas publicaciones, porque lo que él dijo hace más de 100 años es que los niños eran sexuados. Un escándalo para la época. Hoy en día no, que trabajamos con profesores que nos dicen lo mismo todos los días, ¿no? Me pasa esto con esta alumna, con este alumno, con este niño y hay que hacer algo, hay que poner límites, ¿no? Hay que meter algo de culpa ahí, digamos, para ayudar a poner estos límites. Pero hace tiempo sí fue un escándalo. Por eso es tan famoso y por eso Freud incluso es el científico más citado en el mundo.
del mundo mundial, no solamente del psicoanálisis, chiques, ¿ok? Por si acaso, o de la psicología. Entonces, ¿qué pasa ahí con esto que dijo Freud? Que los niños eran sexuados, pero hubo un malentendido, hablando de culpa. Pensaron algunos psicólogos que no había que corregir eso, que no había que poner límites. ¿Y por qué si Freud nunca lo dice? Lo que Freud te dice es que uno se neurotiza, o sea, se construye tu personalidad a partir de cómo reprimas, ¿no? Esos deseos a veces búsqueda de placer absoluta, tipo los niños se toquetean, se van descubriendo, o hacen cosas inadecuadas como meterse el dedo en la nariz, o sea, hay cosas que hacen los niños que hay que ir poniendo límites. Bueno, algunos entendieron que no, que para que no sean neuróticos, o sea, no sé qué querían que sean, ¿no? Pero entonces había que dejarlos ser. No ponerles límites, no frustrarlos. Y entonces un poquitón de niños mal criados, sin límites, que fueron, digamos, criados, como dicen por ahí, a la buena de Dios. Y entonces, como no hubo ningún límite de parte de los padres, bueno, luego vemos las consecuencias, ¿no? Porque la culpa en algún momento te va a llegar. Sí, y pienso un poco en el cómo la cultura se choca con la ley. Una cosa es la cultura, la religión, que también es una ley, y otra es también la ley política del lugar. Por ejemplo, pensando en las diversidades sexuales, como en ciertos países, inclusive legalmente, es decir, desde una posición política, puede estar totalmente aceptado, pero desde una posición moral o una posición religiosa no. Entonces, cómo el poder encontrar esa forma de cumplir lo que uno desea, gozar la sexualidad, enfrenta todo un conflicto. Lleva a la persona a no poder disfrutar de o no poder vivir de su sexualidad. Entonces ahí es uno de los caminos por los cuales se llena la culpa con el sexo. Porque precisamente Freud nos va a decir, en un texto mucho más allá, que se llama El yo y el ello, él va a dividir la mente como en tres instancias, ¿no? El yo, el ello, el yo y el superyo, que es como que la división que él plantea. Y este último concepto, este superyo, es como todas aquellas normas heredadas por los padres, heredadas por la cultura, que en la mente de cada persona le van a poner un camino a recorrer. Entre como que el bien, el mal, por aquí no, por aquí sí. Pero el super yo en algunas personas es totalmente punitivo, es doloroso, es angustiante. Yo tengo que hacer. No puedo hacer tal cosa. Si yo no consigo tal cosa, no puedo. Y eso lleva a muchas personas a que al momento en el cual ingresen a la satisfacción, por ejemplo, una persona que inicie su vida sexual sin haberse casado, puede disfrutar de el acto, pero posteriormente viene la culpa. Claro. Eso en el hipotético caso que hablemos de eso es lo más suavito. Una pareja, porque imagínate tú el tocarse a sí mismo, es decir, la masturbación. Jamás. O sea, tienes que arrodillarte sobre tapillas. Después viene eso de por qué hice esto, eso está mal, etcétera, etcétera. Entonces, súmale al super yo, súmale a toda esta cuestión, la persona tiene un conflicto muy grande. Me río porque yo me imagino que Confesiones en un minuto. yo me imagino, no, yo te iba a decir que me río porque yo me imagino que como tú no te has casado, no has tenido sexo. Claro. Yo me imagino. Estoy esperando el día que me case. Miren, voy a terminar esta pequeña introducción con una frase. No sé si es de Lacan, pero justo la conversábamos con unos amigos hace unos días. Dice, no es el mal, sino el bien el que engendra y nutre la culpa. Entonces, por no hacer las cosas bien, es decir, por el ideal, en la vida sexual yo también puedo llenarme de culpa y no disfrutar de la sexualidad. Claro. De todos los aspectos, de lo físico hasta lo psíquico. ¿Qué les parece? Y a veces puede ser hasta desactualizada esa culpa. O sea, unas culpas peores que otras, me refiero. Claro. En el caso de mi mamá, fue criada por la abuela de ella. Confesiones en un minuto. Entonces luego mi mamá me cría a mí como que me estaría criando una abuela. Te estoy hablando de los tiempos de la culpa, ¿no? Hablando de virginidad, o cómo debería ser un hombre, cómo debería ser una mujer, etcétera, ¿no? El deseo, admitido o no. Entonces, tú estás como desactualizado incluso en eso, porque otras personas de mi edad son mucho más libres, hablando sexualmente, y yo no, y yo creo que es por eso también, ¿no? Mucha moral en mi familia, mucho, o sea, no sé si moral es la palabra, digamos, una moral estética, como siempre digo, ¿no? O sea, lo bien visto o mal visto en el sexo, full. Igual yo fui criado en una cajita de cristal donde todo era Disney y me parecía muy lindo. Cuando sales al mundo real, es cuando dices, chuta, ¿de qué me sirven estas herramientas que me dieron para vivir esta vida? Exactamente. Yo les daría una confesión de 1 minuto, pero esto acabaría con toda
con toda mi vida privada, pero Hay que sostener el semblante. hay que sostener el semblante. Me parece. Entonces no voy a contarles todo lo que ha hecho la culpa en mí, pero pues sí, yo creo que hablando de esta culpa que viene, como bien lo explicaba Josías, extraída por el super yo. Recordemos que en el super yo se encuentran los 5 diques psíquicos, que son la vergüenza, el pudor, la moral, la religión y la educación. Estas cosas, estos discursos vienen a poner un pare, un eso no se hace, eso está mal, eso no hacen las buenas mujeres o eso no hacen los hombres que se respetan, eso no hacen las damas. Es decir, todo un discurso que va a llenarnos de los llamados prejuicios y los mitos de la sexualidad. Creo que de eso nos plantea mejor Carlos para escuchar un poco. ¿Qué nomás aborda, qué nos persigue en medio de la sexualidad? ¿Cuáles son todos En el estos mitos y 2023. prejuicios? En el ¿no? 2023. Porque también ya vamos a hablar de la otra cara de la moneda, donde ya no hay diques en cambio, ¿no? Así. Claro, pero es que estamos hablando del Claro, sexo entonces, con culpa. Vamos ahí. Yo les hablo de los mitos y los prejuicios 2024, si quieres. 3.0. 3.0. Bueno, miren, es interesantísimo. Primero les digo, este es un programa muy de ciencia, digo, porque muy técnico, porque los tres somos psicólogos clínicos, psicoanalistas, o sea, tenemos un ejercicio profesional, hemos sido docentes, etcétera. Entonces les digo desde ahí, les podría recomendar no solamente leer a Freud, 3 ensayos para una teoría sexual y todo el recorrido de psicoanalistas, Lacan, etcétera, sino a Foucault. Porque Foucault, bueno, tiene muchos libros, entre esos, uno de los que más me gusta a mí es Historia de la Sexualidad. Se podrán imaginar, es un libro que te va contando cómo la sexualidad a través de la historia, o sea, desde siempre hasta el día de hoy, casi 2024, la sexualidad ha sido un dispositivo de poder para controlar los cuerpos, sus placeres y sus prácticas. Es decir, ¿cuándo podrías tenerlo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué deberías sentir? ¿Ok? O sea, todo eso ya está preestablecido, lo cual es interesante porque uno piensa que no tiene nada que ver. Y bueno, les voy a dar unos ejemplos de estos mitos y prejuicios, que es lo que más nos gusta, ¿verdad? Por ejemplo, la sexualidad es puramente biológica. La he escuchado a cada rato, varias personas, como que, digamos, hay una creencia de que la sexualidad está determinada solamente por algo orgánico. Cuando vemos todos los días y conocemos personas, si no lo vimos nosotros mismos, que no tienen nada que ver lo orgánico con mi deseo sexual, mi orientación sexual, mi identidad de género, nada. Digamos, pero bueno, está eso, ¿no? Es biológico, dicen algunos. Es más, los libros de biología no hablan ni siquiera de masculinidad y feminidades, ni de hombres ni de mujeres. Hablan más bien de lo animal, orgánico tipo animal. Otro prejuicio, los roles de género rígidos. Es decir, ¿cómo deben ser las mujeres? Ajá, los Por ejemplo, en el estereotipos. sexo. Pasivas, Claro, tranquilita. ingenuas, inocentes, no saben lo que está pasando. Ah, pero el hombre sí tiene que saber, debe tener experiencia, debe saberlo hacer, debe ser el activo. Otro mito, la heterosexualidad es la norma universal. Eso se llama heteronormatividad si lo quieren leer. ¿Okay? Esta idea de que solamente la heterosexualidad es admitida. Si tienes otra orientación sexual, si deseas de otra manera, no está bien. Debes sentir mucha culpa. Y esto de la heteronormatividad no solamente es tu deseo debe ser heterosexual. O sea, si eres mujer te deben gustar hombres, por ejemplo. No solamente eso. Es también toda una conducta o prácticas heteronormativas. Por ejemplo, ¿cuándo debes casarte? ¿Cuándo debes tener hijos? ¿Hasta qué edad está bien según la heteronormatividad? ¿Cuántos hijos debes tener? ¿Cuántos? ¿No? Bueno, ya está cambiando eso. Un prejuicio más, la estigmatización de las prácticas no normativas. Por ejemplo, cuando discriminas ciertas prácticas y dices eso no está bien que tú hagas o que tú desees hacer, sobre todo si eres mujer. Otro, consentimiento implícito. Yo he escuchado a veces cuando dicen, no, es que terminé forzándola a hacerlo. ¿Por qué? Porque me dijo que no. Pero si te dijo no, es que a veces no es sí. ¿No? O sea, ¿cómo puedes justificar? Es que cuando dicen no es que están queriendo decir sí. Claro, es un drama histérico. Es un drama histérico. ¿Y qué tiene que ver que te está haciendo un drama histérico? Así sea un drama histérico, si te dice no, es no. ¿No? Por mí que los denuncien, los lleven presos. Un prejuicio más, la virginidad como virtud. Algunos que nos escuchan en el mundo, yo imagino que alguien está en España escuchándonos, en Argentina, no sé, o en otros idiomas, ya que la inteligencia artificial nos permite, ¿no?, actualizar esto de los idiomas, dirán virginidad. ¿De qué está hablando? ¿Tan atrasados están? No. Te digo que en Ecuador, en pleno 2023, es un país de Latinoamérica donde todavía hay esta
apreciación o este brillo que se le quiere dar, cada vez se hace más complicado, a la virginidad. No importa si es mentira, pero por lo menos tienes que tener esa carta de presentación de que eres virginal, ¿no? Al menos, ¿no? Entonces, para que tengas un cierto brillo. Increíble, ¿verdad? Ah, si eres mujer. Si eres hombre, no importa. No tienes que ser virgen obligatoriamente. Es más, la virginidad lo masculino tiene que irse lo más pronto posible, ¿no? Claro. Ese es como que el otro lado. El padre lo lleva a estrenarse, a iniciar. Aunque seas menor de edad. Sí. No, es increíble. Todavía porque existe. es un abuso sexual permitido y aceptado. Exacto. A propósito, para quienes nos escuchan, hay un texto de Freud de 1917. Mira lo antiguo, pero si ustedes lo leen, van a decir, "Ve, eso pasa todos los días". Se llama El tabú de la virginidad. Wow. Para quienes quieran saber un poco lo que nos plantea Carlos, lo pueden chequear ahí. Les digo uno último, súper de actualidad. A mí me encanta porque me da esperanzas de vida sexual. La creencia de que las personas mayores o adultos mayores no son sexuadas. O sea, no pueden expresar su sexualidad y eso contribuye entonces a que sean invisibilizadas, marginadas. Tenemos esta idea de que, por ejemplo, si eres, digamos, persona de la tercera edad, que aquí en Ecuador es 65 años, para mí eso es jovencito, será que estoy llegando a los 50, ¿no? Entonces ya no eres sexuado, y no sé si tu ritmo sexual cambie, la frecuencia, tus encuentros, tu deseo. Ok, pero podrías tener 20 años y también te sucede. Pero digo, la idea de que no quiero pensar que las personas ancianas desean, así como no quiero pensar tampoco. Claro. Otra cuestión, las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad no es vista como sexuada. Es más, cuando tú ves alguna expresión, desde inclusive el amor, ya empiezan como que a cortarla. Porque ellos creen que no, a él no le van a prestar atención o se va a ilusionar. Entonces cortémosle de raíz todo y que crezca soltero toda la vida. Tengo una amiga, no voy a decir nombres, cuyo fetiche es la discapacidad. Y le han rechazado en silla de ruedas. Y bueno, ha pasado. Entonces sí, te puede pasar que te rechacen. Y bueno, y sí, son personas sexuadas, les cuento. Igual es un tema muy largo para resumirlo pues en esto. Pero sí les quería hacer ver cómo es utilizar la sexualidad como un dispositivo de control, ¿no? Dónde, cuándo, con quién poder ejercer o disfrutar de la sexualidad. Sabes que de lo que nos trae Carlos, viene a mi mente también algunas cosas que uno escucha. Y no solo escucha en la vida como sujeto, sino también va escuchando en la trayectoria clínica. Y por ejemplo, una que no sé si va tanto de lo masculino o si está más en lo femenino o en la diversidad, es precisamente que en la vida sexual uno está obligado a dar orgasmos al otro. Muy común, un mito muy común. Y si no hay el orgasmo en el acto sexual, está mal. Más común todavía. Claro. Y otro que recordé es que de alguna forma, por ejemplo, me ha tocado escuchar en algunas ocasiones de que solo hay cierta forma de tener vida sexual. Entonces, por ejemplo, olvidamos que sí, cuando hablamos de sexualidad hablamos del acto sexual, pero también hay otras cosas. Mirarse a los ojos, darse un beso, cogerse de la mano, acariciarse, bañarse juntos, caminar, es decir, todo eso conlleva la sexualidad. Claro. Y no solo te lleva a aumentar el amor, sino también a aumentar también la satisfacción y otro tipo de pongámoslo así, como enamorar a esa otra persona. Claro. Entonces, cuando tú escuchas a las parejas están en el acto sexual, pero se olvidan de otras cosas que también forman parte de la sexualidad de la pareja. Yo creo que hay un mito que no les escuché y se me viene en este momento a la cabeza porque es algo que he escuchado ahora en estos últimos meses en muchas parejas que he atendido. El mito de que las mujeres siempre estamos dispuestas a tener sexo. ¿Ya? Incluso en parejas casadas, ¿no? Es como si muchos o muchas, no me gusta generalizar, pero voy a decir como que la mayoría de hombres asumen que uno como mujer siempre está dispuesta, que es como te prende un botón y ya, abrámonos, ¿ya? Y hay que hacerlo, ¿no? Y es súper gracioso porque lo escuchas en parejas que está casada, que tiene hijos, y que entonces cuando los escuchas de forma individual, la esposa te dice, yo trabajo, hago de comer, me levanto, estoy despierta desde las 5 de la mañana, tengo que atender a los niños, luego tengo que revisar tareas. Todo ese recorrido desde las 5 de la mañana hasta como las 11 de la noche, y ya cuando quiero dormir, doctor, entonces él quiere tener sexo.
y yo ya no pienso en nada más porque estoy casi dormida, pero es como, tengo que cumplir. Y cuando hablas del lado de lo masculino, la mayoría sí te dice es como, pero es que es lo que hay que hacer, o sea, pero ¿por qué no querría? Sí, yo soy un caballero de carta Ajá. cabal. Y te dicen ese por qué no querría, obviamente yo no puedo responder el por qué no querría. Ahí se le despliega mucha fantasía. Pero se me ocurren 80 cosas por qué uno no querría. O sea, ahí se te despliegan Ya. muchas fantasías porque tiene otro, ya no me quiere, ya no me Claro. desea, el problema soy yo. Eso es machismo. Claro. Exacto. Cuando en lugar de que, no sé, deberías preguntarte como, no es un robot, o sea, no es algo que siempre pasa. ¿Por qué va a querer siempre? ¿Por qué va a querer siempre? Y es para que tenga la culpa ella, no él. Ya. Entonces, ese mito sí está como todavía se asume de, es que tienes que querer, o sea, estamos casados, ¿por qué no, hombre? Estamos Dale casados. gracias que quiero ¿Qué estar más quieres, contigo. así? Porque Pero- el esposo de la ajá. otra no, así que... Pero pura. mira que del lado del que sea, o sea, de la persona que no lo hace porque está cansado y las mil razones que puede tener, No quiere. ¿Dónde se inserta la culpa ahí? Como no le estoy cumpliendo. Ujú. No, el lado femenino siempre sí, es como... pero puede ser un 1 por 1. Puede haber también desde lo masculino. claro, alguien también que- pasa. Que no lo haga. Pero ¿dónde entra la culpa ahí? En que no puedo satisfacer a mi pareja. O como que es mi obligación satisfacerlo. Ya estás casado, estás obligado. Claro. O, Es algo que tengo que cumplir y yo no estoy cumpliendo. claro, y como no lo estoy cumpliendo, no soy mujer. No soy Claro. hombre. Claro, se va a ir con otra persona. Y ahí sí lo biológico habla, digamos lo orgánico, ¿no? Porque cuando hay una disfunción eréctil, por ejemplo, es tu cuerpo hablando, ¿ok? De que por más que tú tengas las palabras de yo sí quiero, soy súper macho y lo puedo todo, tu cuerpo te está diciendo no. O sea, diríamos como que en resumen que no querer en algunas ocasiones es lo correcto Por supuesto. para muchas personas. Precisamente porque no siempre se quiere. Pero ese es un mito. De que yo justo ahorita que ustedes lo planteaban, se debe tener sexo siempre. O sea, siempre se tiene que estar dispuesto a. No. No siempre. Y creo que otro mito que vaya por el lado de las parejas, los matrimonios, voy a utilizar la palabra matrimonio o las relaciones largas, es el que hay como un número exacto de relaciones sexuales que debemos tener en la semana. No. Yo tengo que decirlo, yo he conocido parejas que tienen sexo 1 o 2 veces al mes y viven, o sea, ellos hablan de una vida sexual muy satisfactoria. Yo quiero ser esa pareja. Ya. Obviamente habrá parejas que quieran y disfruten de tener sexo a diario, pero sí hay este mito, porque mucha gente llega y te pregunta, ¿no? Como que, ¿cuál es el número de relaciones sexuales que voy a tener en la semana? O sea, Y uno, ay, no sé, No ¿cómo sacamos existe. un promedio? Que no, o sea, es un 1 por 1, pero hay esta idea de siempre debe haber sexo y debe ser full constante. yo como pareja, con una vez a la semana sería tan feliz, hablando de confesiones en un minuto. Me parece mucho más importante la calidad que la frecuencia. Pero como tú bien dices, también conozco personas que dicen, ¿qué? Todos los días, no sé cuántas veces al día. Digo que no trabajan, no quieren ir al cine, no quieren cenar, no cocinan. O sea, ¿cómo pasas para hacer eso? No entiendo. No sé. Solo que te dedicas a eso. No, y la pregunta es, y justo eso es lo que te traigo a colación, ¿no? La pregunta es cuántas veces tengo que tener relaciones, Ujú. pero no cuántas veces nos tenemos que ver a los ojos, cuántas veces nos Mm. podemos abrazar, cuántas veces nos podemos besar. Y tú escuchas cuando están en la consulta de que no se dan un beso nunca, ¿no? No se dan un abrazo, Sí. se avisan para comer por WhatsApp. Y por eso no se sienten culpables. Entonces, o sea, no están las bases que sostengan La vida La vida sexual. sexual. Bueno, la vida sexual nos va a decir Freud. Lo voy a citar muchísimo hoy porque es el que habla de todo esto y de eso fue mi tesis. La vida sexual, si es por el cuerpo, no se va a sostener. O sea, el amor del cuerpo no se sostiene. Tiene que haber la afectividad y la afectividad es subjetiva. Es besos, abrazos, cogerse la mano, Oye, hay Consideraciones, mucha chocolates, o sea. gente, así, full parejas, que solo se besan para tener sexo. Si no hay sexo, no hay besos. En todo el día, podemos no besarnos todita la semana. Los besos son para tener sexo. Wow. ¿Cuándo usted sabe que su esposo quiere tener sexo? Cuando me da un beso. Pero no se besan a diario. No, eso no. Ustedes son más jóvenes que yo, pero en el colegio, en mi época, o sea, en los 90s, cuando tú te besabas con una chica en la disco, bueno, en la fiestita, porque ni siquiera creo que iba a discos, era para que sea tu novia. Era tan importante el beso. Entonces, y si esta chica se besaba con alguien, pero no se amarraba contigo, era una cualquiera, pues, porque se besó. Si tú te besabas es porque quieres algo serio.
¡Qué lindo! Es real. Me muero. Claro. Bueno, les recordamos que nos pueden escuchar en El Diván Ecuador por YouTube, también nos pueden encontrar como en El Diván en Spotify y en El Diván Ecuador en Facebook y @en_el_diván por Instagram. También ahí pueden estar muy pendientes de cada uno de los episodios que los van a poder ver las veces que ustedes deseen y compartirlos. Bueno, Jennifer nos va a hablar un poco sobre cómo se ve y cómo llegar a una sexualidad saludable. A Y ver. lo ponemos entrecomillado, porque precisamente Sí, desde el entre inicio comillas. hemos hablado de que la sexualidad, pues, la normalidad es entre comillas, porque cada uno vive su sexualidad a su manera, ¿no? Cuéntanos, Jennifer. Yo estaría necesitando una sexualidad saludable, Jennifer, te escucho. Freud, yo no me sé la frase exacta, pero él habla de que la única aberración sexual es la falta de sexo. Bien. ¿Ya? De que el resto es cuestión de gustos. Se pudo haber equivocado, Ya. Freud. Ah. Yo ahí lo cuestionaría, porque hoy también existe dentro de las diversidades Pero sexuales. es que depende de lo que sea sexo para Claro. Freud, no es el acto. Ya, claro, es que a eso vamos, a que no es el acto, que lo que tú decías, ¿no? Como que lo... ¿Y por qué hablo de esta frase? Porque desde el psicoanálisis, como lo hemos dicho 1.000.000 de veces y lo diremos 1.000.000 más, es uno por uno. Yo creo que si vamos a hablar de sexualidad saludable, deberíamos partir de que, entre comillas, lo saludable, ¿qué podría ser? Lo saludable es aquello que lo haga sentir satisfecho a usted y no transgreda los límites del otro, con quien sea con que usted se esté relacionando. Yo creo que con que cumplas esas dos cosas, podemos hablar de algo saludable, que vaya por el lado de su deseo sin transgredir los límites permitidos o que establezca su pareja o la persona con la que usted esté teniendo encuentros. Tú hablabas de los encuentros sexuales y a mí se me venía a la mente que tal vez el término no es encuentros sexuales, ¿no? Yo creo que uno tiene desencuentros. Claro, eso nos dice el ¿Ya? psicoanálisis. No, uno tiene desencuentros. Porque Dímelo a mí. cuando... No hay relación. Sí, exacto. No hay relación sexual a decirle. Porque hay estos chascos que uno puede pegarse porque la persona no era lo que tú esperabas, la situación no era lo que tú esperabas, el sexo no fue lo que tú esperabas. Mira, desde el tamaño, el color, todo, nada fue lo que tú esperabas. Aparte de esta interacción afectiva. Entonces hay como muchos desencuentros en todo esto. Sí. Creo que un paso para una sexualidad saludable, desde lo que estamos hablando, bueno, por un lado tenemos el tema de la capacitación. Capacitación no te estoy diciendo, anda ahí a un curso de Kama Sutra, pero el leer, Claro. o sea, lee respecto de la sexualidad, lee respecto de las cosas que hoy en día, o sea, no hoy en día, que toda la vida han tenido que respetarse, de límites, de la diversidad que hay hoy en día también en la sexualidad. ¿Por qué digo que hay que leer también sobre esto? Porque hay mucha gente que se escandaliza, que por ahí saliste con tu pareja y no sé, te propuso te propuso implementar un juguete sexual y es como que, ¡ah! ¡Me dijo esto! O sea, que es un sádico. Y uno, a ver, espere. Vamos como, a ver, ¿qué le dijo? O sea, como que, ¿qué pasó? Yo he escuchado como, ¿puedes creer que mi esposo me invitó a ver porno? Y yo era como, ¿y qué pasó? ¿No había canguil o qué? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué fue lo malo? ¿Cuál es el problema? Ajá, no había canguil, no, compramos cola, ¿qué hacemos? Pero hasta el día de hoy, estamos en el 2023 y parece mentira, pero sí, todavía hay muchas personas que todavía guardan muchos tabús sobre la sexualidad, que pensamos que cualquier cosa que salga del misionero no es normal. Todavía pasa, todavía hay mucha gente. Entonces sí necesitamos leer, necesitamos escuchar, hay gente que hable de esto. Hoy hay 1.000 maneras de capacitarse, podcasts como esta belleza que les estamos dando. ¿Qué más quieres de mí? Ya, te estoy dando esto, ¿qué más quieres de mí? Ya, entonces, podcasts, libros, hay mucha información en todas las redes sociales, hay muchos médicos hablando, sexólogos hablando, hay un montón de información
que hoy en día es súper prudente Hay perversos también. poder leer, claro. Pero precisamente leer y el ver muchas cosas te va a permitir discernir. Claro. ¿Qué cosa me gusta a mí? ¿Qué cosa me parece ya re turbio? Sí. Y no quiero Sí, hacerlo, tenerlo. Sabes que Ya. lo que tú traes me resuenan dos cosas. La primera, si bien es cierto, Freud nos habla de que la sexualidad tiene en la infancia tiene este polimorfismo y que en realidad no es que hay un objeto sexual específico, no es que la heterosexualidad es lo normal, es decir, hay diferentes objetos, eso nos va a traer Freud en este texto. Yo creo que la sexualidad sí tiene un límite y creo que es importante decirlo así. La cultura puede generarnos la culpa, pero también Freud nos dice, existen los diques de la sexualidad. Porque precisamente por ahí se puede malinterpretar que estamos diciendo, no, la sexualidad es un 1 por 1, entonces la pedofilia tal cosa. Entonces, no. Hay límites. Y precisamente Jennifer nos trae una línea que es importante citar. Yo puedo disfrutar de mi vida sexual siempre que no haga daño al otro. No puedes transgredir los límites de nadie. Si yo hago daño al otro, ahí la situación no va por lo saludable. Estamos hablando de que esa es una situación de violencia. Entonces, eso es muy importante que se lo entienda. Hoy en día tú escuchas como, oye, y ella estaba borracha, ¿y por qué no aprovechaste? No, claro. ¿Todo está permitido? Claro, todo no. está... No, pero es que si te digo... No. O sea, hay que entender que hay un límite y ese límite tiene que ser remarcado. Y el psicoanálisis no es guión igual libertinaje. No. Nos está hablando un poco de... Sí, hay que escucharse, hay que entender, pero también hay un límite. Y por otro lado, me resuena mucho esto del desencuentro que tú traes. Porque precisamente eso te libera mucha culpa si tú sabes que va a haber un desencuentro en algún momento. Es decir, hasta tú mismo, si tú no... A ver, pongámoslo en palabras como que deportivas. Si tú no rendiste como debías rendir... No hiciste tu mejor performance. No hiciste tu mejor performance. Cálmate, o sea, tranquilo, porque no siempre va a pasar. Gracias por esas palabras, José. No siempre sale bien. No siempre sale bien. La vida sexual no es una película pornográfica. Hay una diferencia abismal. Las cosas son totalmente diferentes. Así es. Y en el 1 por 1 uno va a ir encontrando su forma de vivir la sexualidad. Ahora eso es lo que queremos decir. Voy a desmitificar algo que les va a doler mucho a los hombres. Voy a tomar ahorita que me hizo acuerdo Josías cuando dijo no es una película pornográfica. Uh-huh. Yo no sé, yo creo que del porno salió la idea de que las mujeres necesitamos 50 minutos de... Brother, no somos de plástico. Con que algunos minutos de trabajo bien hecho es suficiente. No, nadie quiere las 2 horas del porno. No necesitas ir al gimnasio y sacarte la madre y ver tu tiempo de rendimiento. No. Es como tú dices, la idea es que sea saludable. Y hablando de los significantes, saludable. O sea, que le des salud al otro, Dame ¿no? salud. Y salud no solamente es la falta de enfermedad, sino que la salud está bien que haya un bienestar, ¿no? Que tengas en varios sentidos. Entonces, saludable es eso, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con leer, porque leer es poder. O sea, cuando tú lees, tú te empoderas y... Porque hablábamos como el poder, ¿no? El poder de que te culpen. Y tú te puedes desculpabilizar de algunas cuestiones si lees, claro, acudes a grupos de ayuda, yo diría, bueno, de género, feministas o de estudio, de psicoanálisis, de género. Y algo muy importante también, conócete, para que haya algo saludable. Ese era ¿verdad? el segundo lado, o la segunda arista que iba a decir, ¿no? Ya lo hemos dicho 20 veces y yo sé que se aburren de que los diga, pero me vale. Vayan a terapia, ya. Conócete, es lo que te dice Carlos. Cuestiónate, conoce tu cuerpo, qué te gusta. Josías habló de que todavía se piensa que el orgasmo está solo del otro lado, de que es responsabilidad del otro, pero si tú no tienes idea de cómo funciona tu cuerpo, qué te gusta, qué no te gusta, qué te hace yay, eso no puedes guiar a tu pareja, no puedes enseñarle y no vas a lograr mucho en tu vida sexual. Entonces no es solo la responsabilidad del otro, tiene que ver con conócete a ti mismo y sobre todo con deconstruir todas estas ideas superyoicas que te inculcaron. Habrán algunas que sean muy válidas, como no puedes hacer daño al otro, hay límites, si la otra persona te dice que no,
tienes que parar ahí, tienes que aprender que la otra persona tiene que estar consciente. Con consentimiento. Consciente al elegir estar contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuera de esas ideas, están también estas otras que vinieron con la cultura, con la sociedad, con la religión, que habrán muchas que te generen bienestar, pero habrán otras que van a irrumpir por completo en tu vida sexual de forma negativa, ¿no? El que te sientas súper mal. Alguna vez escuché a una persona que después de tener sexo tenía que arrodillarse a rezar. Imagínate cuánta culpa debes cargar para tener que hacer eso, Claro. ¿no? Ya, he escuchado mujeres que se divorciaron del único hombre con el que tuvieron sexo y que sienten que no pueden o no tienen derecho a volver a encontrar el amor. Increíble. O a volver a tener una vida sexual no sana. pueden gozar ya. Ya no, porque fue el que te le entregaste por una sola vez. Entonces, Claro. este tipo de ideas superyoicas no crean bienestar, dañan tu vida, dañan tu futuro, te hacen plantearte una serie de culpas y de prejuicios que no aportan en nada, que solo te van a detener y te van a mantener muy alejado de tener una vida sexual y amorosa saludable, creo yo. Saben que yo les iba a decir que precisamente cuando nosotros empezamos a educarnos y cuando yo te dije esto de hiperversos, es que precisamente ustedes en las redes van a encontrar mucho sobre personas que les van a decir así se goza. No, conversamos con un grupo de amigos sobre esto de la perversión y bueno, perversión es un tema en psicoanálisis, pero solo decirle que uno va a encontrar en cuanto a la información sobre la sexualidad que va a haber gente que le va a decir a usted es que así es, no hay otra forma. Entonces, eso es un perverso, es decir, decirte que solo así se goza. Y eso es muy peligroso porque si ustedes pueden ver, hoy en día tú haces un curso de 2 días en línea y ya eres terapista tal, Coaching. eres terapista sexual. terapeuta sexual y un poco de cosas y tú ves sus videos. Yo he tenido la oportunidad precisamente como estoy estudiando esto de la perversión. Una porquería. He podido buscar algunos videos donde te dicen haz esto, haz lo otro y así tú vas a lograr tal cosa. No funciona así, porque la sexualidad es 1 por 1. Entonces, lo que te están diciendo es, yo sí sé gozar, yo sí sé cómo debe satisfacerse, tú tienes que hacer lo que yo diga. Y ahí vienen 2 problemas. El primero, que yo le adjudico a ese otro un poder. Ese es un problema, es un grupo coercitivo, es un culto ya. Y en otro punto, que si yo no lo logro, entonces yo estoy mal. Claro, Ya. eso pasa también mucho en las parejas, muchísimo, en donde uno de los dos te dice, no, es que esto es así, así se hace. La otra persona que por ahí tiene menos experiencia le puede decir, pero es que no me gusta, o no, es que tú no sabes, así es. Y si tú no tienes satisfacción o algo, es como, es tu culpa. Alguna vez escuché a una persona que mientras tenían relaciones se quejaba, le decía que le dolía y la otra persona no paraba nada. Entonces yo digo, ¿cómo no se detenía? No paraba porque él decía que así era, ¿no? Y que la que tenía problemas era yo y que yo tenía que ir al sexólogo. Pero yo tengo que cumplir. Claro. Aunque sea con Dolor. Entonces, dolor. todas también estas ideas que hemos hablado hoy, estos prejuicios de los que mencionó Carlos, pueden dañarte mucho. Pueden dañarte físicamente, pueden dañarte por vida. emocionalmente y psíquicamente. Sí, el tiempo ha volado, como siempre en nuestro podcast. Y nada, decir un poco las palabras finales, despedirnos, sus conclusiones. Carlos, cuéntanos. Claro. Bueno, para que una sexualidad sea sin culpa, hay que hacer todo un recorrido, una deconstrucción, decía Jennifer, y entonces puedes alcanzar lo saludable, que no estamos hablando, como ya dijimos, de algo cuantitativo, sino algo que te haga feliz a ti y esperemos al resto, o sea, que no haga daño a nadie. Eso sería saludable. Entonces, conócete, anda a terapia, como decía, trabaja contigo y entonces tú vas a poder desangustiarte, despreocuparte, manejar esa culpa a tu antojo y alcanzar cierta felicidad, al menos en esa área, ¿no? Jennifer. Lo mismo, deconstrúyanse, cuestiónense sobre todas las cosas que escuchan desde fuera, ¿no? Todas esas cosas con las que crecieron, con las que se criaron. Bueno, hay que cuestionarse mucho, porque muchas cosas vendrán de mí, de que yo sí creo eso, pero muchas también vendrán solo de un discurso
de un otro. Y el deseo no va por el lado del discurso del otro. Mientras usted tenga sus límites bien claros y no esté dañando a nadie, bueno, cuestiónese un poquito sobre el deseo. Y yo creo que algo que les va a servir mucho para la culpa es entender esa línea de que la sexualidad es personal. Entonces siempre tenemos al otro como referencia para gozar la sexualidad. Es que en la película tal, es que mi amiga tal, es que a mí mis amigos me contaron que 45 minutos tal. Entonces si yo no hago eso, entonces yo estoy mal, o lo que me dice la cultura me pone mal a mí. Entonces Sí. hay que entender que es un uno por uno y eso ya alivia mucho la culpa. Así Pero si la culpa empieza a repetirse, eso ya es clínico. Usted Sí. tiene que ir a consulta, pero por la culpa, ¿no? Uno, eso le va a ayudar mucho para aliviar eso y encontrar su forma de vivir su sexualidad, que Tal es única. cual. Muy bien, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y les damos bueno, nos despedimos con un gran mensaje, que lo importante es que cada uno pueda encontrar su forma de vivir su sexualidad. Nos podemos ver el próximo martes nuevamente aquí en El Diván. Muchas gracias. Bye.